Para nosotros es un gusto estar acá y poder contarles qué ha hecho la Asociación Colombiana de Infectología con respecto a tratamiento y posibles nuevas perspectivas en pacientes con la infección por el VIH. Entonces, sabemos que tenemos unas guías colombianas, son del año 2014, si mal no estoy. Estas guías requieren una actualización y estamos en mora de poder realizarla, pero en esta guía varios temas no fueron tenidos en cuenta por el mismo aspecto programático de la guía. Entonces, a través del liderazgo del doctor Ernesto Martínez, de Carlos Álvarez, entre otros, se dio esta serie de consensos colombianos en donde se discuten una serie de patologías o de problemática que hay en la consulta. Y una de estas problemáticas es la vacunación. Nosotros, para empezar, y este es un mensaje parroquial, estamos en épocas de influenza, así que espero que todos ustedes ya estén vacunados con la nueva cepa contra el virus de la influenza y que cada uno de ustedes revise si hay otro factor de riesgo que indiquen que necesitan otros esquemas de vacunación. Entonces, en pacientes con VIH, la vacunación, esto no pasa. Bueno, este consenso de vacunación en pacientes con VIH me encargaron la tarea. Para ello estuve trabajando con el doctor Daniel Segura, que también es infectólogo, José Pardo, que es médico experto, y la doctora Julieta Franco, que también es médico experto. Y junto a ellos revisamos, de acuerdo a las características del consenso, una serie de recomendaciones. ¿En qué consistió el consenso? A través de una metodología que es el AGRI-2, se buscaron preguntas que se llaman preguntas pico o preguntas muy importantes, relevantes en la consulta, y posteriormente buscamos otras guías y bibliografía que sustentara las respectivas respuestas y que pudieran tener un nivel bueno de evidencia, ojalá el mejor nivel de evidencia, para que fuese aplicado en nuestro país y en nuestra consulta. Todo esto también tiene que ver con análisis de costo, con disminución en la prevención de infecciones. Entonces, las vacunas, ¿me pasas la siguiente, por favor? Bueno, a través de esta charla vamos a hablar entonces de por qué vacunar, cuándo vacunar, con qué se debe vacunar, recomendaciones para los viajeros, conclusiones y algunos enlaces virtuales para que puedan consultar. La siguiente. Entonces, ¿por qué vacunar? Nosotros sabemos que la infección por el VIH lo que causa es una depresión de los linfocitos TCD4. Al disminuirse estos linfocitos TCD4, comienzan a ocurrir las infecciones oportunistas y sabemos que hay un valor mágico que es el 200 y por debajo de 200 existe un mayor riesgo de infecciones. Cuando nosotros tenemos la población de pacientes, sabemos que indicar el tratamiento antirretroviral debe realizarse en forma temprana, con el fin de lograr una restauración, por lo menos parcial, del sistema inmunológico. Sin embargo, a pesar de este tratamiento antirretroviral, mis pacientes tienen un riesgo mayor que la población general de tener infecciones. Y dentro de estas infecciones, por ejemplo, las que más se describen son las infecciones por neumococo, cuyo riesgo no disminuye a pesar del tratamiento antirretroviral. Tenemos otras infecciones como, por ejemplo, hepatitis B, que es la principal causa de hepatocarcinoma junto a la hepatitis C, lo cual lleva a un paciente a una gran morbilidad, necesidad de trasplante, etcétera, lo cual aumenta los costos de atención en salud, y otras enfermedades que se pueden transmitir en forma concomitante a través del VIH, como son la hepatitis B que mencionamos y el virus del papiloma, que también se puede manifestar en forma tardía con carcinomas invasivos. Entonces, el riesgo de que estas infecciones ocurran no cesan a pesar de la terapia antirretroviral y mi paciente va a tener un mayor grado de poder tener este tipo de infecciones. A pesar de que esto se conoce, ya cada quien en medio de su consulta hará su propia reflexión si ha vacunado los pacientes y qué dificultades ha tenido para la vacunación de los mismos. Entonces, yo quiero que revisen esta diapositiva en donde la Corte Hobbs, que es una de las más importantes, evaluó y verificó
cómo era la adherencia o el cumplimiento del programa de vacunación en sus pacientes. Y por ejemplo, para hepatitis B, solamente la tercera parte de las personas recibieron una dosis y el 20% recibió una dosis para hepatitis A. Cuando verificaron por qué los pacientes no tenían el cumplimiento a la estrategia de vacunación, sucedieron estas siguientes conclusiones. Primero, los pacientes no son atendidos regularmente en la misma clínica, lo cual también es frecuente en nosotros con cómo el sistema de salud está organizado y cómo permite que la contratación hoy sea con X IPS y mañana con otra IPS, entonces se pierde la regularidad en el tratamiento y de las acciones a seguir. Segundo, los médicos desconocen el riesgo. Entonces, la intención con esta charla es que repasemos juntos que mis pacientes, a pesar de la terapia antirretroviral, van a tener un mayor riesgo de tener infecciones que pueden ser prevenibles a través de una vacunación. Lo tercero es que no los vacunamos porque es que los linfocitos TCD4 están bajos, entonces ¿para qué si igual se van a enfermar o para qué si le damos medicamentos profilácticos? Y la otra razón puede ser porque a lo mejor pensamos que como los CD4 están bajos, mis vacunas no van a tener esa capacidad inmunogénica que va a facilitar la formación de anticuerpos y prevenir posteriormente las infecciones. Y lo otro muy importante en nuestro país, y hay que mencionarlo, son todas las barreras que existen en el sistema, MIPRES, NOPOS, CTC, etcétera. Los seguros médicos no pagan y para esto en parte fue la finalidad de las guías, que sirviera como un instrumento para que nuestro sistema de salud lo tuviese como método de referencia cuando nosotros decidamos vacunar a una persona con infección por el VIH. La vacuna de la influenza tampoco se escapa de esta realidad y a pesar de que estamos en una cuestión de brote y de epidemia, ustedes también hagan su reflexión si ya se vacunaron contra la influenza y podemos calcular cuál es el porcentaje de cumplimiento en trabajador de la salud. Ahora, imagínense, si nosotros como trabajador de la salud a veces no nos vacunamos, ¿qué pasa con las personas que en este caso infectadas con el virus del VIH? Y en vacuna de la influenza se estima que la posibilidad de vacunación se acerca a un 40%. Y miren en esta diapositiva cómo se va comportando a través de los años en forma cíclica la vacunación para influenza. Ustedes pueden verificar que el punto más alto es en el año 2009 y aproximadamente alcanza un 50%. ¿Y qué pasó en el 2009? Tuvimos todo este brote, todo este boom, el temor que había de la influenza H1N1 con los múltiples muertos, entonces todos salimos a vacunarnos y después ¿qué pasa? Como la alarma vuelven otra vez y caen los niveles de vacunación aproximadamente un 40%. Es decir, todavía nos falta mucho que trabajar en prevención de las infecciones. Siguiente. Más estudios un poco más recientes. Esto fue publicado hace poco en el Annals Internal of Medicine y ustedes pueden ver el título: la baja prevalencia de vacunación de la hepatitis B en pacientes con infección por VIH que están en el programa del Medicare en los Estados Unidos del año 2009 al 2012. Y en pocas palabras, este estudio lo que confirma nuevamente es que existe un desconocimiento del riesgo, 1, y 2, que mis pacientes solamente se vacunan aproximadamente una tercera parte de ellos contra la hepatitis B. Siguiente. Entonces, ¿por qué vacunar? Nos queda claro de que hay un mayor riesgo de infección. ¿Cuándo vacunar? Entonces es clave el valor de CD4 y también es clave conocer el tipo de vacunas. Entonces, si mis pacientes tienen menos de 200 CD4, sabemos que tiene un mayor riesgo de tener infección. Entonces podríamos decir que este paciente con menos de 200 CD4, las acciones a tomar, ¿cuáles serían? 1, inicio pronto o temprano la terapia antirretroviral. 2, seguramente evaluar según el riesgo epidemiológico, el valor de CD4 que tenga, las profilaxis antibióticas o antimicrobianas. Y tercero, evaluar la vacunación. Y esta población de pacientes es la que más se beneficia de una estrategia de vacunación, pero paradójicamente los pacientes que tienen menos de 200 CD4 van a tener una menor respuesta a la vacunación. ¿Por qué? Definitivamente por su estado de inmunosupresión neta
que tienen las personas con menos de 200 CD4. Y por lo tanto, algunas autoridades discuten que en este tipo de pacientes con este valor de CD4 es muy crítico considerar una estrategia de vacunación, dado que no vamos a tener una seguridad en la formación de anticuerpos o en la duración de los anticuerpos posterior a la vacuna. Es por esto que algunos recomiendan en algunos casos iniciar primero la terapia antirretroviral, mejorar un poco el sistema inmunológico y posteriormente vacunar. Y en el transcurso de la charla vamos a ver cuándo un paciente con menos de 200 CD4 se debe vacunar y contra qué se debe vacunar. La siguiente, por favor. Entonces, si comparamos aquellas personas con menos versus más de 200 CD4, estas son la respuesta a los anticuerpos de la vacuna del neumococo polisacárida. Ustedes pueden observar en estas gráficas cómo en la población de pacientes con más de 200 CD4, que son los que están como en la barra blanca, tienen una mayor producción de anticuerpos. Entonces, a raíz de este trabajo y de otros, se confirma que si mi paciente está bajo terapia antirretroviral, idealmente con un conteo de CD4 mayor del 14%, que equivale a casi tener CD4 por encima de 200, y en especial si la carga viral está por debajo de 1000 copias, ese paciente va a tener una mejor respuesta a la vacunación. Pásame la siguiente. Perdón por la gráfica. Pero en esta gráfica, yo a los que quieran después les podemos pasar la charla, de hecho la voy a dejar grabada en el computador. En esta gráfica lo que se puede apreciar allí, o bueno, lo que intentaba mostrar, eran todos los estudios que hay comparando la vacunación para el neumococo en pacientes con menos y más de 200 CD4. La conclusión de casi todos los trabajos demuestra que los pacientes con menos de 200 CD4 efectivamente tienen una menor producción de anticuerpos contra el neumococo. Y eso que implica que nosotros podemos vacunar a un paciente y a lo mejor no estar seguros de cómo es la respuesta y falsamente mi paciente pudiera estar protegido con una acción integral del programa que consiste en una vacunación apropiada. Siguiente. Esto es hepatitis B. Hepatitis, pásame la siguiente, por favor. En hepatitis B es un poco más crítico porque la vacuna de la hepatitis B, no sé cuántos de ustedes se han vacunado contra la hepatitis B y no desarrollan anticuerpos o han visto que los anticuerpos en el tiempo de la hepatitis B se pueden disminuir y requieren un refuerzo o una revacunación para la hepatitis B. En pacientes con VIH es clave que aquellos que tengan menos de 200 CD4 no van a formar en forma comparativa con la población no VIH o con la población VIH bajo tratamiento y con más de 200 CD4, buenos niveles de anticuerpos contra el antígeno de superficie de la hepatitis B. Por lo tanto, esta vacuna es muy crítica y se requiere tener un adecuado tratamiento antirretroviral y ojalá con más de 200 CD4. De hecho, si observan la gráfica y comparan la población de personas no infectadas con el virus versus aquellos infectados en tratamiento, la tasa de respuesta a la vacunación es menor en la población de pacientes con VIH. Siguiente. La diferencia entre neumococo y hepatitis B es que los anticuerpos protectores contra el neumococo no están comercialmente disponibles, solamente están en estudio de investigación, en cuestiones de laboratorio especializada. En cambio, el anticuerpo contra el antígeno de superficie de la hepatitis B es un examen que es fácil de realizar, está asequible en todo nuestro sistema de salud y es mandatorio que un paciente vacunado contra la hepatitis B y a riesgo como la población de personas infectadas con el virus, se les debe realizar un estudio después de la vacunación para establecer si se formaron o no los anticuerpos protectores contra la hepatitis B. Este trabajo también menciona en la población infantil y ustedes pueden observar cómo en la población infantil el nivel de anticuerpos protectores contra la hepatitis B en niños viviendo con el virus es menor que en la población general, lo cual corrobora de que la vacuna de la hepatitis B no es tan inmunogénica y especialmente en personas con VIH tiene una menor capacidad para desarrollar anticuerpos protectores. Siguiente. Y el punto no se trata solamente de vacunar y que formen anticuerpos, sino que esos anticuerpos estén estables en el tiempo. En este trabajo
Aquí lo que ustedes pueden apreciar es la total de cortes de una población vacunadas, compararon los infectados con el VIH versus los no infectados, le colocaron la vacuna de la influenza H1N1 con la cepa del 2009 y verificaron si los pacientes primero habían desarrollado anticuerpos protectores con un título de una unidad geométrica mayor de 1 en 40. Y ustedes pueden apreciar cómo en la población de personas infectadas con el virus existe una menor proporción de anticuerpos protectores, que es el 56% en VIH versus 80% en la población no VIH. La segunda. ¿Ya está bueno? Gracias. Bueno, entonces, la siguiente del trabajo, ¿cuánto duran los anticuerpos? Y entonces verificaron los títulos de los anticuerpos al día 28 y también los títulos de los anticuerpos en forma posterior a los 3 meses. Y ustedes pueden apreciar cómo no solamente los pacientes con VIH, en cuanto a la vacuna de la influenza, tienen una menor tasa de respuesta, sino también que los anticuerpos duran menor en el tiempo. Y por tal razón, algunos expertos consideran, aunque esto no se hace en Colombia, que cuando existe mucha actividad de influenza, los pacientes con HIV requieren una doble vacunación para la influenza, o sea, 2 vacunas en el año, cada 6 meses aproximadamente, porque es una población a riesgo de tener complicaciones por la influenza. Las guías colombianas de vacunación en adultos del año 2016 de la Asociación Colombiana de Infectología, con respecto a lo que tiene que ver con la población de pacientes HIV, menciona que las personas con VIH sin síntomas y con más de 500 CD4 son suficientemente inmunocompetentes para poder recibir cualquier vacuna necesaria e indicada, cualquiera, es decir, virus vivos atenuados, polisacáridas, conjugadas, toxoides, entre otros. Aquellos pacientes con CD4 entre 200 y 500 se puede considerar con algún grado de inmunodeficiencia y en estos casos la estrategia de vacunación dependerá de los factores de riesgo, mientras que aquellos por debajo de 200, la guía colombiana menciona que no deben recibir vacunas vivas atenuadas, en especial si mis pacientes tienen síntomas agregados. Entonces, en conclusión, la estrategia de vacunación en personas con VIH por debajo de 200 CD4 sabemos que producen menos anticuerpos y tienen una menor tasa de desarrollarlos. Y aparte de eso, su respuesta en el tiempo es menor que la población no infectada o con más de 200 CD4. En segundo lugar, si mi paciente tiene menos de 200 CD4, no puede ir al Amazonas, no se puede vacunar contra la fiebre amarilla, por ejemplo, porque esa es una vacuna de un virus vivo atenuado. Y se va eliminando ese mito de que si mi paciente es VIH positivo está contraindicada la vacuna del virus vivo atenuado, solamente para aquellos pacientes con menos de 200 CD4. La población que tenga más de 200 CD4 se puede vacunar contra los virus vivos atenuados. Entonces, ¿con qué se va a vacunar? Y comenzamos el repaso. Verificamos todas las vacunas y empezamos. Vacuna para neumococo, ideal si mi paciente tiene más de 200 CD4. ¿Con qué se debe vacunar? Existen en el mercado 2 vacunas para el neumococo. La vacuna conjugada, que tiene 13 serotipos, y la vacuna polisacárida, que tiene 23 serotipos. Diferencias existen entre las dos. La primera diferencia es que efectivamente la vacuna polisacárida tiene más serotipos, entonces uno piensa que mi paciente está mejor protegido. Pero la vacuna polisacárida, el neumococo, tiene una capacidad de estimular el linfocito B y por lo tanto su respuesta inmunológica en el tiempo va cediendo y los pacientes requieren revacunar. Y después de la segunda dosis de la polisacárida, el paciente llega a un fenómeno que se conoce como tolerancia inmunológica y por más que vacunes y vacunes, con la polisacárida los anticuerpos no van a aumentar. La tercera diferencia entre ellas es que la vacuna conjugada, por el contrario, estimula el linfocito T y puede generar anticuerpos de memoria. Por otra parte, la vacuna conjugada tiene una mayor capacidad de erradicar el neumococo de la nasofaringe y por lo tanto elimina con mejor eficiencia el estado de portador, con lo cual se disminuye el riesgo de una posterior infección, no solamente al paciente, sino a los contactos del paciente. Entonces, nosotros teniendo en cuenta todas estas consideraciones entre las vacunas, más lo que está publicado y recomendado,
Para nosotros en Colombia, en pacientes con VIH, lo ideal, más de 200 CD4, aplicar vacuna conjugada, que es la 13, y 8 semanas después realizar una vacunación nuevamente contra el neumococo, pero la polisacárida, y un refuerzo de polisacárida a los 5 años. Ya les voy a mostrar por qué tenemos que hacer esta estrategia de combinación de estas vacunas. Si mi paciente ya fue vacunado con vacuna polisacárida, ¿verdad? Y debo esperar por lo menos 1 año de esa vacunación polisacárida y reiniciar este esquema de vacunación, es decir, conjugada y 8 semanas después la polisacárida. En aquellas personas que tienen por debajo de 200 CD4 y donde estimamos que el riesgo de infección por neumococo es muy alto, nosotros recomendamos en los pacientes de todas formas vacunar. A pesar de lo que les mostré en los estudios, por el beneficio de mi paciente recomendamos vacunar contra el neumococo. ¿Con qué vacunar? Con vacuna conjugada. Y cuando el paciente esté bajo tratamiento antirretroviral y tenga más de 200 CD4, entonces colocar el refuerzo de la vacunación polisacárida. Eso es lo que nosotros recomendamos. ¿Por qué hay que vacunar 2 veces contra el neumococo? Bueno, o con 2 vacunas, válgase la redundancia, diferente. La respuesta está aquí. Cuando nosotros colocamos primero la vacuna conjugada, va el linfocito T, y la vacuna polisacárida va al linfocito B. Si nosotros hacemos una estrategia de 2 vacunas en pacientes con neumococo, podemos generar una mejor respuesta de anticuerpos, es decir, optimizamos el sistema inmunológico. Y en este trabajo, como ustedes pueden apreciar aquí, se utilizaron varias estrategias. Primero polisacárida, luego conjugada, primero polisacárida, luego polisacárida, conjugada y polisacárida, y bueno, ya el resto de la historia, como dijo la ex señorita Antioquia, ya se la saben. Entonces, en pacientes que tienen primero vacuna conjugada y luego los vacuno con la polisacárida, tengo un mayor nivel de anticuerpos protectores. Y mi paciente, como es de alto riesgo para enfermedad neumocóxica invasiva, meningitis, neumonías invasivas, bacteremias, artritis, endocarditis, etcétera, por solo el hecho de tener infección por el VIH, a pesar de la terapia antirretroviral, yo debo ofertarle a mi paciente lo mejor que está disponible hoy en día, y es esta estrategia de doble vacunación. Vacuna para influenza se encuentra recomendada para pacientes con HIV, independiente de otros factores de riesgo, como asma, como enfermedad cardíaca, como enfermedad renal o hepática crónica. La vacunación se debe realizar en cualquier época del año. Nosotros en Colombia, por la guía del Ministerio, la nueva cepa está disponible a partir de mayo y la vacunación se hace como hasta agosto, que es cuando vienen supuestamente en septiembre las épocas de lluvia e incrementan la circulación del virus de la influenza. Pero ya ustedes saben que con todos estos cambios climáticos hay influenza prácticamente circulando desde enero o febrero, y nosotros aquí en Cali ahorita hay colegios, hay brotes, hay escritos en el periódico una alerta en salud pública sobre un incremento inusitado de los casos de influenza. Por lo tanto, ya es para que mi paciente estuviera vacunado contra la influenza. Y la vacunación de la influenza por el beneficio de los pacientes se debe realizar independiente de cualquier valor de CD4 o si el paciente está en terapia antirretroviral. En hepatitis B, los pacientes con hepatitis B, o bueno, con infección por el VIH, dentro de sus estudios iniciales les pedimos antígeno de superficie de hepatitis B y el anticore total, y con eso determinamos grado de exposición previa a la hepatitis B. Si mi paciente tiene el antígeno negativo y tiene el anticore negativo, entonces le voy a recomendar vacunarlo. ¿Cuándo lo vacunamos? Cuando tenga más de 200 CD4. ¿Con qué lo vacunamos? Con el esquema rutinario. 3 dosis, 0, 1 y 6 meses. ¿Con qué dosis? Con 20 microgramos del antígeno recombinante, del antígeno de superficie recombinante de la hepatitis B. Importante, más de 200 CD4 y ojalá en tratamiento antirretroviral. Yo termino mi esquema de vacunación, 1 a 2 meses después voy a medir los anticuerpos protectores contra la hepatitis B. Si los anticuerpos están por encima de 10, mi paciente está vacunado y le sigo unos anticuerpos protectores contra el antígeno de superficie de la hepatitis B cada año.
Si por el contrario mi paciente no logró adecuados anticuerpos, es decir, los títulos están por debajo de 10, reiniciamos el esquema 0, 1 y 6 meses, pero ya no con 20 microgramos, sino con 40 microgramos. Existe posibilidad de que mi paciente tenga un anticore positivo y un antígeno de superficie negativo, con niveles circulantes de anticuerpo contra el antígeno de superficie hepatitis B negativo. En estos pacientes lo que debo hacer es pedir la carga viral. Si la carga viral para hepatitis B es positiva, yo estoy ante un paciente con una hepatitis B oculta. ¿Y qué le hago? Le doy tratamiento para la hepatitis B y además el tratamiento para el VIH. Si por el contrario, mi carga viral es negativa en este contexto, antígeno de superficie hepatitis B negativo, anticore positivo y anticuerpo contra el antígeno de superficie hepatitis B bajo de 10 miliunidades internacionales por mililitro, yo a mi paciente lo que tengo que hacer es vacunarlo. ¿Y cómo lo vacuno? Empezamos con 20 microgramos en 3 dosis. Y la última recomendación, y esto sí le hacemos mucho énfasis, medir los anticuerpos protectores circulantes 1 a 2 meses después de la vacunación. Con respecto a la hemófilos influenza tipo B, la población de personas con VIH no tiene ninguna recomendación especial diferente a la población general, es decir, solamente si existen factores de riesgo sobreagregados, por ejemplo, esplenectomía o asplenia funcional. No existe recomendación para la vacunación del meningococo en pacientes con HIV, igual que en la población general, el contexto de brotes o personas que trabajen en laboratorios clínicos. La vacuna para difteria, tétano y tosferina en la población de personas con VIH se aplica cada 10 años, igual que en la población general, En hepatitis A, vacunar si los niveles de anticuerpos protectores de hepatitis A son negativos, usando 2 dosis con intervalo entre 6 y 12 meses entre ellas. Ideal también con CD4 por encima de 200. La vacuna del papiloma, vacunar con tetravalente o bivalente. Preferimos la tetravalente porque va contra aquellos serotipos de papilomavirus que causan no solamente las posibilidades de neoplasia, sino también todo lo que tenga que ver con las verrugas vulgares. La recomendación va desde los 13 hasta los 26 años y en los hombres hasta los 21 años. Sin embargo, recientes estudios, y sobre todo en personas con VIH que tienen riesgo de tener sea de ano, pene, cervical invasivo por el papilomavirus, se recomienda hasta los 45 años en hombres y mujeres, especialmente si tienen sexo anal. Y la vacuna de virus vivo atenuado, recuerden, solamente para aquellas pacientes que tengan más de 200 CD4. Entonces, fiebre amarilla, sí, obviamente va para el Amazonas. Varicela en pacientes con más de 200 CD4, también las mismas esquema de 2 dosis. Herpes zóster en pacientes con más de 200 CD4 y mayores de 50 años. Todavía no se ha recomendado la vacuna de herpes zóster para personas con menos de 50 años. Sarampión, rubiola y paperas, ya sabemos que hay más casos de sarampión con todo este fenómeno migratorio que estamos viviendo. También se puede realizar en pacientes con VIH siempre y cuando tengan más de 200 CD4. Las guías últimas del CDC de Atlanta hace un resumen de las estrategias de vacunación. Estos son los factores de riesgo que tienen los pacientes. Vamos a verificar la población de personas con VIH, entonces vacuna influenza anual, la vacuna del tétano, difteria, tosferina, según la población general con refuerzo cada 10 años, la triple viral y la vacuna, no la alcanzo a ver bien, la vacuna de la varicela está contraindicada cuando tengan menos de 200 CD4, el herpes zóster también contraindicado con menos de 200 CD4, la vacuna del VPH, como les dije, hasta los 45 años se pueden vacunar los pacientes con VIH, las vacunas del neumococo, tanto la conjugada como la polisacárida se deben utilizar y miren la recomendación independiente del valor del linfocitos TCD4. Hepatitis B está también recomendada, meningococo solamente en aquellos con factores de riesgo y hemófilos influenza tipo B en aquellos pacientes que aparte del VIH también tengan factores de riesgo. Ahora, nosotros en Colombia podemos tener el pasaporte y visitar muchos países, entonces me imagino que muchos pacientes en esto en la globalización también quieren viajar, entonces si van a viajar tienen que tener en cuenta la epidemiología local de ese lugar.
Entonces, por ejemplo, si alguien viene aquí a Colombia y viene a Cali, a lo mejor no necesita la vacuna de la fiebre amarilla, pero si va a ir a la costa pacífica, o si va a los llanos, o si va, por ejemplo, a la Amazonía, pues seguramente necesitará no solamente la vacuna de la fiebre amarilla, sino todas las medidas protectores para malaria, ¿no? Entonces, la vacunación en el viajero, o las estrategias, de prevención en los viajeros, no solamente van con vacunas, sino también con medicamentos. Entonces yo les recomiendo que consulten el libro amarillo del CDC, esto está gratis, ustedes colocan aquí el lugar donde el paciente quiere ir, a Afganistán, entonces ahí le dice si necesita la vacuna de la rabia, si está contraindicada en personas con VIH, entre otros. Conclusión, toda persona en el programa que está bajo tratamiento o sin tratamiento, dentro de las preguntas que tenemos que hacer en nuestra historia clínica, también vamos a verificar si mi paciente estuvo vacunado. Sí, mi mamá me vacunó, está bien, pero las vacunas de la infancia no van a durar para toda la vida. Entonces necesitamos a mis pacientes saber de que hay unas vacunas que son obligatorias por el hecho de tener el diagnóstico de VIH, que son influenza, neumococo, hepatitis B, son vacunas que son obligatorias en la población de pacientes. Y el VPH se me había olvidado. Otras vacunas, hemófilos influenza tipo B, varicela zoster, herpes zoster, dependerá si tiene más de 50 años y si mis CD4 están por encima de 200. Entonces, vamos en la consulta a verificar como estrategia del programa si el paciente está vacunado. Y lo de la infancia ya no sirve. Si me vacunaron contra la hepatitis B en la infancia, entonces le mido los anticuerpos contra el antígeno de la superficie de la hepatitis B. Una vez que nosotros evaluemos esto, no es que vamos a recomendar, yo diría que tenemos que administrar esas vacunas que son obligatorias. Es ideal en mis pacientes vacunarlo, eso es lo ideal, pero ya en la consulta definiremos el riesgo individual de mi paciente. Lo ideal es vacunarlo con tratamiento antirretroviral, ojalá con carga viral indetectable y con CD4 por encima de 200. Y recuerden que si vacuno al paciente y le hago una carga viral casi un mes después de la vacuna, yo puedo tener estos rebotes de la carga viral, para que luego no nos confundamos un poco con respecto al incremento en la carga viral en pacientes post vacunación. No olvidar que si bien es cierto este año lo vacuné contra todo, no quiere decir que cada año no tenga que revalorar. Hay vacunas que son anuales como la influenza, algunas que tienen un comportamiento cíclico, estamos en época de sarampión, entonces evaluar si el paciente requiere la vacunación para el sarampión, ya se graduó de microbiólogo, entonces evaluar la vacunación para el meningococo y así. Y algunas vacunas van a necesitar refuerzos, por ejemplo la del tétano cada 10 años. Las vacunas vivas atenuadas están contraindicadas por el riesgo de aparición real del virus vacunal. Sin embargo, si tengo más de 200 CD4, yo puedo vacunar con confianza al paciente contra estas vacunas. Algunos enlaces que les recomiendo para que puedan consultar mientras las guías nuestras son publicadas. Y bueno, invitarlos a la conferencia más importante de hongos de Latinoamérica entre el 15 a 17 de noviembre, que Dios mediante realizaremos aquí en Cali. Están todos cordialmente invitados. Allá vamos a hablar de histoplasma, criptococo y otros honguitos que se van en la población de personas inmunosuprimidas. Así que para mí fue un placer estar aquí y muchas gracias nuevamente a Todomed y a Leo por esta cordial invitación.